entrar a este tema porque ya tenemos en línea al profesor de Relaciones Internacionales Jesús López Almejo. Hoy se confirma una gran victoria para los jóvenes que fueron llevados por sus padres como indocumentados cuando eran niños a Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea el intento de Donald Trump de poner fin al programa DACA que protege a más de 700,000 jóvenes indocumentados y por ende sus familias. Una medida arbitraria y caprichosa. Así calificó la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión de Donald Trump en 2017 de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a más de 700,000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos, los llamados Dreamers, soñadores. En una resolución con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces del máximo tribunal estadounidense ratificaron hoy fallos de cortes inferiores que calificaron de ilegal la decisión de Trump de poner fin al programa creado en 2012 por su predecesor Barack Obama. Y para hablar de esta decisión, de las repercusiones, me da mucho gusto saludar al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente en Sin Censura y también muy contento por la resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos con respecto a la protección a los Dreamers que habían estado justamente saliendo adelante justamente al amparo del DACA y que de pronto lo vieron peligrar con este afán protagónico de Donald Trump de pasarle por encima a otras instituciones y de hacer cosas indebidas e ilegales que parecían que caminaban y que por fin el Tribunal Supremo hoy dice, basta, esto es ilegal, no se siguieron los cauces institucionales debidos y el DACA sigue, no se termina. Oye, profe, a ver, quiero que entienda la gente en México que esto tiene repercusiones más allá de las fronteras entre México y Estados Unidos. Hay muchas familias que deberían de estar celebrando esta decisión en una corte en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, porque estamos hablando de cientos de miles de jóvenes que cruzaron con sus padres como indocumentados cuando eran niños. Y estos jóvenes ya son muchos profesionistas que, apegados a DACA, siguen produciendo para ambos países, pero ante el peligro de desaparecer DACA quedarían en el limbo, quedarían otra vez en la vulnerabilidad. Esta es una decisión de gran magnitud en una corte conservadora, en una Corte Suprema de Estados Unidos conservadora, que le da una bofetada a Donald Trump y de la que se queja Donald Trump haciendo berrinche en redes sociales porque pareciera que no lo quieren, no les gusta el presidente, dice Donald Trump. Así es, querido Vicente, recuérdese que aunque la corte es una corte que Donald Trump pretendió hacérsela a modo porque tuvo la posibilidad de nombrar algunos de ellos, lo cierto es que también hay un apego tradicional en Estados Unidos a respetar la fuerza de las instituciones y a respetar la división de poderes. Decíamos que la verdad el presidente hacia el interior de Estados Unidos no tenía la fuerza que manifiesta en política exterior, y en ese orden de ideas es muy importante que el Congreso de los Estados Unidos sea fuerte y es muy importante que el Tribunal Supremo de Justicia sea fuerte porque son los verdaderos contrapesos al Poder Ejecutivo, que hacia el exterior es muy fuerte, pero hacia el interior, al tener un poder tan fragmentado, no necesariamente controla todos los hilos, y esto lo demuestra justamente DACA. Nada más para contextualizar, querido Vicente, con tu audiencia, recordarle a la gente que la Deferred Action for Childhood Arrivals o acción diferida para los llegados a la infancia fue una orden ejecutiva que Obama, el presidente Barack Obama, anuncia de la mano de Janet Napolitano el 15 de junio del año 2012 y que con ello beneficia a 800,000 niños más o menos que habían llegado con sus padres, como bien lo leíste, como bien lo comentaste, pero que Donald Trump echa para atrás el 5 de septiembre del año 2017. Hay que recordarle a la gente que las órdenes ejecutivas tienen una ventaja.
los presidentes de Estados Unidos a menudo recurren a ellos para ahorrarse todo el proceso legislativo, y desde George Washington, Thomas Jefferson, son herramientas muy útiles para los presidentes para que puedan agilizar ciertos procesos, lo cual pues evita que digamos que Barack Obama o que Trump son autoritarios porque utilizan las órdenes ejecutivas. Sin embargo, una de las desventajas que tiene es que el siguiente presidente las puede echar abajo. No necesitan del Congreso, no necesitan del proceso legislativo y por lo tanto no se tardan tanto, son expeditas. Sin embargo, cuando ese presidente que las expide se va, el siguiente presidente en turno las puede echar atrás. Eso es muy importante que quede claro. Por eso es que Donald Trump quiso echar para atrás el DACA. El problema no es que no se valga, el problema es que, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, no siguió los canales conducentes que normalmente sigue un presidente que quiere echar abajo una orden ejecutiva del presidente anterior, y por eso es que justamente le están frenando el tema del DACA. Mira, por ejemplo, el argumento que daba Barack Obama es que no era justo para los niños porque no tenían criterio cuando llegaron a Estados Unidos para violar la ley migratoria estadounidense, que una vez que ya se formaron en Estados Unidos les da cultura, les da el idioma, que son gente muy preparada y muy apegada a Estados Unidos, que nunca han salido de Estados Unidos porque al llegar indocumentados, pues ya no tenían oportunidad de salir por ser menores de edad. No era justo que de pronto se les regresara a sus países de origen, porque prácticamente en los países de origen no tenían ya ninguna afinidad o ningún tipo de interés más allá de ciertos familiares lejanos. Por lo tanto, era una cosa inhumana, no solamente separar familias, sino además obligarles a vivir una realidad en la que prácticamente ya estaban desconectados. La gente recordará, Vicente, que el DACA podía aplicar por el DACA menores de 31 años de edad al 15 de junio del año 2012, que fue cuando se expidió la orden ejecutiva, gente que hubiera llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que ha residido también continuamente en Estados Unidos hasta el 15 de junio del 2007. Y otra cosa, Vicente, que estuviera físicamente presente al 15 de junio del año 2012 en Estados Unidos para poder comprobar continuidad y residencia en el país. Y otra cosa importante también, que tuvieran estudios, que tuvieran ciertos niveles de estudio para que pudieran avalar el por qué el argumento de Obama era válido, porque recuérdese, Vicente, que el contexto es más amplio. Obama llegó a la presidencia ofreciendo una reforma migratoria, pero el Partido Republicano le condicionó a poner orden en la frontera y a deportar a gente indocumentada, cuando Barack Obama cumple con su parte y que por eso se le nombra el deportador en jefe. Después en el Congreso, los mismos republicanos que le habían condicionado esta parte para sacarle una reforma migratoria en el Congreso, le sabotean la reforma migratoria entre el 2013 y 2014, y entonces Obama pues prácticamente va a echar a andar todo este mecanismo que prácticamente les da una bofetada a los republicanos. En ese orden de ideas, Donald Trump, apegado a hablarle siempre a su base, toma un criterio muy populista, un criterio muy conservador, y dice, no, si no naciste acá, van para atrás, vamos a echar para atrás el DACA. Y otra cosa muy importante, además Donald Trump intentaba atentar contra estas leyes de nacionalidad estadounidense, incluso con aquellos que nacieran en Estados Unidos y que no fueran hijos de gente que hubiera nacido en Estados Unidos. Entonces iba muy arriba sus ambiciones, y por eso es muy importante que el Tribunal Supremo de Justicia le marcara el alto, Vicente, para que no siguiera escalando esto. Así es una lástima, profe, que tengamos que siempre hablar del legado de Barack Obama, también apegado a su apodo del deportador en jefe por haber permitido en su gobierno la deportación de más de 3 millones de inmigrantes indocumentados, pero al final pues es el presidente el que firma esa orden ejecutiva que hoy nos atiende, que hoy nos ocupa. Profe, esto se convertirá definitivamente en carnita electoral en las campañas, esto de DACA, y en medio de todo esto también, a pesar de lo que ha dicho de Tijuana, Donald Trump también asegura que va a viajar a la frontera para revisar el avance del muro entre Estados Unidos y México. Otra de las contradicciones de Donald Trump, que dice que es una de las zonas más infectadas del mundo por el coronavirus, y ahí va el presidente que sigue
pues con su campaña contra los diferentes en Estados Unidos? Mira, el problema de las democracias al estilo de Estados Unidos o al estilo de México, Vicente, es que los candidatos cuando están en campaña no le dicen a la gente que les hacen promesas de campaña que no solamente dependen de la voluntad del Ejecutivo, sino dependen del proceso institucional en otros cuerpos de gobierno, ¿no? Que pues algunas son cambios estructurales que requieren pasar por el proceso legislativo y algunas otras necesitan demostrar que no están violando las constituciones políticas que son competencia de los poderes judiciales. En ese orden de ideas, pues obviamente se ven frustrados cuando se les echa para atrás o se les porque las voluntades no dependen del Ejecutivo. En materia migratoria hay muchas cosas que dependen del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, pero ciertamente ninguna que transgreda la normatividad estadounidense, ninguna que transgreda la Constitución, porque entonces ahí es donde aparecen los otros poderes a hacerles el equilibrio. Por lo tanto, también hay que advertir una cosa en el caso de la acción diferida del DACA, Vicente. Los soñadores, los dreamers, pueden estar tranquilos porque no se les va a deportar y pueden estar tranquilos porque se les permitirá seguir trabajando sin estar estigmatizados. Pero una cosa que se les tiene que advertir es que el DACA no es una ley, sino una acción ejecutiva sobre la discreción procesal de la autoridad migratoria que no provee estatus migratorio legal o una vía para la ciudadanía. Por lo tanto, tienen que seguirse organizando, Vicente, tienen que seguir fortaleciendo las organizaciones de cabildeo para que los siguientes presidentes venideros también, pues primero no le echen o no le intenten echar para atrás y segundo, que empiecen a gestionar una reforma migratoria integral, porque esto entonces, como podemos verlo, iba a depender de la voluntad del siguiente presidente, porque imagínate que viene otro presidente que si hace las cosas bien, no tan arbitrarias ni tan desorganizadas como Donald Trump, de tal suerte que el tribunal, como hoy dijo que no, pueda decir, ok, esta orden ejecutiva se va para atrás y quedan en el limbo, porque una de las cosas a las que apeló Trump en septiembre del año 2017, Vicente, con el caso del DACA, es que lo suspendía y le echa la bolita al Congreso para que el Congreso durante 6 meses pudiera ver qué hacía con la suerte de esos 800,000 beneficiarios de esta acción diferida. Entonces, mi sugerencia para los Dreamers es que se sigan metiendo de lleno a la cuestión política, que se sigan organizando, que se acerquen a congresistas, sobre todo los de origen hispano, y que vean la posibilidad de que no se suelte el tema de la reforma migratoria, Vicente, porque mientras no haya un cambio estructural asentado en las leyes, que sí requieren proceso legislativo, valga la redundancia, esto se sigue tambaleando y nada más se gana oxígeno temporalmente, lo cual pues es un respiro, pero ciertamente no termina de dejar tranquila a la gente. Fíjate nada más cómo son las cosas mientras hablamos. Ayer surgió la nota y es que México ya no enviaría trabajadores agrícolas a Canadá por la pandemia. Y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, reconoció que mucha de la producción agrícola de su país depende de trabajadores temporales y sobre todo mexicanos, y dice que Canadá está dispuesto a otorgar la ciudadanía a trabajadores latinos, hispanos, sobre todo mexicanos. Trudeau propone dar ciudadanía canadiense a trabajadores agrícolas. Fíjate nada más los contrastes, ¿no? Entre los países. Definitivamente es un contraste fuerte. Sin embargo, recuérdese también que el primer ministro anterior a Justin Trudeau era de derecha y fue justamente aquel que impuso visas a la entrada de mexicanos a Canadá y que fue dificultando cada vez más bajo el argumento de que los mexicanos violaban la buena fe de Canadá y desde Canadá se pasaban ilegalmente a Estados Unidos debido a que la frontera entre Canadá y Estados Unidos no está tan blindada como la frontera sur entre Estados Unidos y México. Algo había de razón, ciertamente, pero sí se vio un talante canadiense con el anterior primer ministro, a Justin Trudeau, que justamente incluso está tendiendo canales
más institucionales, Vicente, que retira, por ejemplo, el tema del visado, del requisito del visado, que simplifica la entrada para mexicanos a Canadá y que reconoce una característica que nosotros tenemos bien clara y bien presente. Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y en Canadá son gente de primer nivel, son gente que viene de una cultura de esfuerzo, de sacrificio, y que va para cambiar y mejorar su entorno o cambiar su destino económico con respecto a lo que tenía en el lugar de origen. Por lo tanto, suele aprovechar estas oportunidades, Vicente, para consolidar una mejor calidad de vida para sí y para sus familias. En ese orden de ideas, pues me parece que se debe saludar con una bienvenida este paso que da Canadá, por lo menos en el plano discursivo, porque eso predispone a las fuerzas políticas en ambos países, justamente para crear estos mecanismos institucionales que les permitan proteger a los trabajadores debido al papel esencial que los trabajadores, sobre todo en el contexto del COVID-19, han desempeñado. No se ha parado la cadena de suministro gracias a esta gente que arriesga su vida para que nosotros, los que sí nos pudimos confinar, pues sigamos recibiendo nuestros alimentos en nuestra casa, Vicente. Plantearte el tema que hoy abordó con Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México en la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Como lo hemos estado primero pronosticando contigo, tú lo dijiste primero aquí, lo que ocurriría con el ingreso de México como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de la ONU, y se confirma ayer también tuvimos otro enlace en vivo y en directo. Quiero retomar esa parte en la que participa en la mañanera Juan Ramón de la Fuente. Mi querida Ceci, lánceme esta parte de Juan Ramón de la Fuente explicando los alcances y lo histórico del papel que está jugando México en la ONU, para dolor de muchos a nivel nacional en nuestro país, para beneplácito de otros tantos que queremos que México brille como lo hemos pensado y como lo hemos esperado por mucho tiempo. Los detalles y el significado de esta votación. Adelante, Juan Ramón, por favor, muy buen día. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, señores secretarios, señor gobernador, señoras y señores de los medios de comunicación. Si me permite, señor presidente, quisiera presentar un breve video que da cuenta resumida del proceso que acaba de mencionar el secretario Ebrard y que nos puede dar un contexto más amplio e integral de qué fue lo que ocurrió y cómo nos fue el día de ayer. Y después haré algunos comentarios sobre lo que sigue, qué implican los compromisos que asumimos y cuáles son las perspectivas de México ante este nuevo desafío que nos da la oportunidad de mostrarle una vez más al mundo que México es un país que tiene mucho que ofrecer en el contexto global y que también tenemos mucho que aprender, porque esta es la parte que me parece a mí más rica del multilateralismo, un esquema en donde varios países se reúnen e intercambian sus puntos de vista y sus experiencias. Que corra, por favor, el video si son tan amables.
Number of votes obtained: Mexico 187. Bueno, pues este fue, no sé si el audio yo no lo alcancé a escuchar, pero este fue, señor presidente, en términos generales, una breve síntesis del proceso, como ya lo señalaba el canciller. Fue una votación de 192 países y México pues fue el que obtuvo el mayor número de votos de todos, con un total de 187 y cinco abstenciones. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? A lo mejor podríamos ir pasando el PowerPoint y en este voy a hacer yo algunos comentarios de manera directa. Bueno, ahí están las declaraciones de Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Tu reflexión, profe: ni un solo voto en contra, 5 abstenciones, y es el país que mayor votos recibe para formar parte como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y no solo eso, querido Vicente, además de haber sido el más votado ayer en el en la Asamblea General para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, es la primera vez en 2 cosas. Es la elección más votada para México. Esta sería su 5ª ocasión en ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que empezaría el 1 de enero del año 2021. Entonces, de las 5 veces, esta es la vez que más países han votado. Recordemos, por ejemplo, que ayer mismo Canadá quedó fuera del Consejo de Seguridad, le ganó Noruega y también va a participar Irlanda, pero estos pasaron de panzazo al conseguir 128 y 130 votos de 193 posibles, pero el que tuvo 128 votos, Irlanda, logra pasar porque nada más hubo 192 países que votaron. Entonces, al recorrer el porcentaje, alcanza a entrar literal de panzazo. En cambio, México tiene 5 abstenciones, pero efectivamente logra una mayoría, digamos, una votación histórica. Para el mismo México en su 5ª vez en el Consejo de Seguridad, y la más votada de los 5 que van a ingresar al Consejo de Seguridad el 1 de enero. Esto es muy importante, Vicente, porque además también México hará parte del Consejo Económico y Social, que es otro de los órganos importantes de las Naciones Unidas. Vicente, el Consejo Económico y Social se habla menos de él porque es menos espectacular en cuanto a la nota amarilla o a la nota roja, pero su importancia reside en que es el intermediario entre el sistema de Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas. Por medio del Consejo Económico y Social, la ONU trabaja con los organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMS, la OMC, y todos aquellos que forman parte del sistema de Naciones Unidas, que son especialistas en algún campo, ya sea en lo social o ya sea en lo económico. Por lo tanto, el hecho de que México, mira, Vicente, por default ya hace parte de la Asamblea General, pero el hecho de que forme parte del Consejo de Seguridad y al mismo tiempo forme parte del Consejo Económico y Social, pues lo hace parte de 3 de los órganos más importantes de la ONU, lo cual sin duda pues proyecta a México como uno de los países o el país que en este momento tiene el mayor liderazgo de América Latina y el Caribe. No es gratuito que el GRULAC, el grupo de países latinoamericanos y caribeños, lo hayan apoyado por consenso, a pesar de que hay países de izquierdas y de derechas gobernando ahora y que no han sido tan pragmáticos porque les ha podido más la ideología. Pues en el caso del liderazgo mexicano para que México les representara en el Consejo de Seguridad, sí hubo consenso, lo cual te habla de que la imagen que está proyectando México al mundo está mejorando bastante, sobre todo en los últimos 2 años, Vicente.
Pues qué interesante, profe. Me imagino que son los temas que vas a abordar en tu canal de YouTube. ¿Por qué no invitas a las personas a que te sigan? Veo que andas bien activo y la gente es la beneficiada. Pues invitamos a toda la gente de Sin Censura que nos está escuchando a que vengan al canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI significa Relaciones Internacionales, en donde abordamos asuntos de geopolítica y de organismos internacionales, justamente para brindarle herramientas a las personas para entender el acontecer internacional. Recordarles que en la descripción de cada video ponemos una lectura en formato PDF gratuita para que la gente complemente la exposición oral del video con justamente el ejercicio de la lectura. Y pues gracias, Vicente, por permitirme hablar del canal de Tu Profe de RI a la gente que nos visiten en YouTube. No, el agradecido soy yo, profe, por estar siempre aquí compartiendo tus opiniones, tu análisis con Sin Censura. Te mando un abrazo, profe. Abrazo fuerte, querido Vicente. Saluda a todos sin censura. Gracias. Gracias.